tuya, ¿no? Ya, Muy bien. Gracias, Sofía. ya bueno, primero buenas tardes a todos. Claro, como ya dijeron, mi nombre es Josías Rueff y ahora tengo 20 años. Y claro, yo fui educado en casa desde siempre, por así decir, desde primaria, un poco de secundaria. Al jardín no fui, o sea, desde niño no, nunca fui a la escuela ni al jardín. O bueno, sí hubo un intento de que vaya a una escuela, pero no funcionó tan bien. Pero bueno, ya, pienso que les voy a contar primero más o menos como que un resumen de cómo fue todo. Am, claro, mis padres decidieron educarme en casa primero creo que porque a mi papá le habían hecho bullying en el jardín, algo así, y por ahí no le gustaba tanto la idea de mandarme a la escuela o al jardín desde muy pequeño. Y así que por lo menos decidieron primero que para el jardín no iba a ir. O sea, no iba a ir al jardín, sino iba a quedarme en casa. Y de ahí vieron que más o menos funcionó bien y cuando empezó la edad de primaria decidieron también que iban a continuar con esto de que siga en casa y como que acordaron con un colegio para que solo vaya a dar los exámenes, o sea, solo las evaluaciones, como que la enseñanza la recibía en casa y solo iba al colegio, o bueno, a la escuela Unos zapatitos, mi amor. por, por las evaluaciones. Y por un año creo más o menos estuve así, claro, primer grado de primaria, pero al final no resultó tan bien, porque como que en las evaluaciones salí mal. Era más por así decir, por prejuicios de la profesora que decía que mi letra era demasiado grande o que en matemática, por ejemplo, las sumas las hacía horizontal y la profesora quería que la haga en vertical. O sea, eran cosas así por las que decían que estaba mal y que tenía que recuperar el año. Y mis padres al ver eso dijeron, no, esto no tiene sentido. Y dijeron que iba a seguir en casa nomás, porque o sea, estaba bien, solo era más por cosas así que decían que no estaba tan bien. Y bueno, Y después... agarro una. ¿Cómo? Ah, bueno, y ya, entonces, de ahí siguió así, recibía más o menos, por lo menos en primaria recibía más o menos una hora de clases al día. Y como que cada día de la semana, teníamos un horario, de cada día de la semana era otra materia, digamos, un día era escritura, gramática, algo así. Y digamos, otro día era matemática, y cosas así. Y también siempre en casa teníamos un horario para todos los trabajos de la casa. Era, por ejemplo, que bueno, en mi familia somos dos hijos, o sea, tengo un hermano, o sea, en la casa estábamos mis papás y yo y mi hermano. Y claro, entre los cuatro siempre nos repartíamos las tareas de la casa, por ejemplo, ah, que a las 9 de la mañana siempre uno tenía que barrer, como que nos turnábamos cada semana entre yo y mi hermano, quién barría, quién lavaba los servicios, quién sacaba afuera la basura, um, quién limpiaba el baño, cosas así, o sea, como que también teníamos así bien organizado todo, quién las responsabilidades en la casa. Y aparte de eso teníamos, por así decir, bastante tiempo libre yo y mi hermano, porque solo era, aparte de las labores de la casa, teníamos una hora de estudio así, casi como en la escuela, donde mi papá o mi mamá tomaba algún tema y nos explicaba, nos enseñaba y nos dejaba como tarea. Y después en el tiempo libre, generalmente en la tarde más, pasábamos con los pasábamos el tiempo en intereses propios. Por ejemplo, a veces pasábamos bastante tiempo con mi hermana jugando con Legos o armando rompecabezas, cosas así. Y sobre todo leyendo. Una vez que aprendimos a leer, empezamos a leer bastante. Y siempre en feria de libros, así, mis papás solían comprar siempre más libros porque yo y mi hermana ya habíamos acabado todos los que había en la casa y queríamos más porque estábamos aburridos y así se fueron acumulando bastantes libros en casa. Y así fue todo más o menos hasta, claro, la edad de secundaria, cuando acabé la primaria, por así decir. Este, bueno, antes incluso, más o menos cuando estaba en cuarto de primaria, um, claro, siempre también salía afuera, hacia la calle a jugar con los amigos, porque, o sea, tenía amigos en la calle, bueno, del vecindario que solía jugar con ellos también. Más o menos de cuarto a quinto de secundaria, sexto me dedicaba más a eso, o sea,
pasaba jugando con mis amigos en la tarde y en la mañana tenía como que clases en la casa a partir de secundaria. Y ahí sucedió que bastantes de mis amigos del vecindario empezaron a venir a la casa porque querían ayuda en sus tareas de matemática, algo así como reforzamiento académico. Y mi papá les ayudaba porque, digamos, sabía bastante. Y de ahí más o menos sucedió que mi papá empezó a ocuparse, estaba más ocupado con su trabajo y otras cosas, y empecé a ser yo el que ayudaba a los chicos del vecindario con sus tareas de matemática. O sea, venían a mi casa amigos de mi edad con sus tareas del colegio y como que a veces no lo entendían, necesitaban ayuda para sus tareas y yo trataba de ayudarles. Primero, a veces eran temas que no entendía bien. A veces en su cuaderno mismo estaba la teoría, yo lo revisaba, o si no, realmente no entendía, iba donde mi papá un rato a consultarle y me explicaba y luego yo volvía donde mis amigos y les enseñaba y les ayudaba con sus tareas. Y eso fue, claro, casi en secundaria por un par de años, hasta tercero, cuarto, que yo avancé bastante así en matemática, más ayudando a mis amigos. Y bueno, claro, aparte de eso, por mi propia cuenta ya, o sea, en secundaria más o menos mis padres ya no tuvieron que darme clases, por así decir, tan fuertes, porque como que ya estudiaba por mi cuenta. Había tiempos en los que me interesaba bastante un tema, digamos, como zoología, y cogía bastantes libros de zoología y estudiaba bastante. Y después de un tiempo como que me aburría y cambiaba de tema y así paraba, o sea, más estudiando por mi cuenta lo que me interesaba. Y claro, en matemática avancé bastante gracias a eso, a que ayudaba a mis amigos con sus tareas. Y después, más o menos cuando estaba en la edad de cuarto de secundaria, por ahí, este, claro, me empecé a pensar cómo hacer para la universidad. Para pues, si quería, digamos, postular a una universidad, iba a necesitar un certificado de estudios. Y había una forma de conseguir un certificado de estudios que es por un examen de convalidación de estudios independientes, que consiste en un examen que uno rinde sin haber estado ni en la escuela ni en el colegio, y si uno lo aprueba, se le da el certificado como si hubiera terminado quinto. Pero como que yo no estaba tan seguro de si iba a poder aprobar un examen así, porque, claro, si bien en matemática veía que comparándome con mis amigos estaba bastante bien, habían otros temas que ellos estudiaban como historia o, no sé, filosofía, educación cívica, no sé, cosas así que nunca me habían interesado mucho y por eso tampoco los había estudiado tan a fondo por mi cuenta como ellos. O bueno, esa era la idea que tuve, así que como que me sentía un poco inseguro y decidí ir al colegio. Y entonces fui a un colegio de educación básica alternativa, uno escolarizado, en el que solo tenía clases 4 horas un sábado y 4 horas un domingo, o sea, en total 8 horas a la semana. Y no sé, me parecía bastante bien. Entré por un examen más o menos para que vean en qué nivel estaba y me pusieron ya a segundo, creo, pero como que avanzaba rápido y como que los profesores se daban cuenta y como que me pasaron a tercero y más adelante todavía a cuarto. Y la cosa es que acabé el colegio en un año porque los profesores más o menos, o sea, se daban cuenta que aprendía bastante rápido y todo eso. Y me apoyaron en cierta forma. Y claro, y después de un año más o menos ya pude sacar el certificado de estudios del colegio y con eso pude postular a una universidad. No tuve problemas. Y bueno, después, con 16 años, claro, ingresé a una universidad. Y yo soy de Cusco y claro, después de eso, como ingresé, me vine a vivir a Lima. Y bueno, y después la universidad ya es otra historia, pero más o menos así fue como crecí. um, no sé, hasta acá un resumen. Tengo un par de fotos más o menos para mostrarles más o menos todo lo que hacía y para que puedan hacerse una idea de cómo va. Ya. Bueno, creo que ahora se ve la foto. Ya, más o menos esto habrá sido. Bueno, esta foto es de mi hermano. Cuando todavía también tenía una edad de 8 o 9 años, pienso. Como vivíamos en Cusco, vivíamos siempre cerca, o sea, bastante cerca del campo. Y por ejemplo, Uh, en algún momento a mi hermano se le dio por cultivar plantas y aquí estaba regando una planta que él mismo estaba cultivando. Siempre en la mañana salía a regar las plantas porque bueno, le gustaba eso. Y aquí estoy yo y mi hermano. Claro, estas papas que están ahí son papas que cultivé yo mismo.
hubo un tiempo en el que me interesaban bastante las plantas, leía bastante sobre botánica y cómo crecen las plantas y todo eso. Y claro, estas papas las cultivé yo mismo, tuve que voltear la tierra y aporcar, y poner fertilizante y sembrar y cosechar luego y todo eso. Y bueno, y mis padres usaron esta experiencia como para enseñar la parte de botánica y después recurrimos a los libros donde, por ejemplo, habían diagramas de cómo crece la planta y cómo funciona la célula vegetal y de ahí qué componentes tienen las células vegetales y todo eso. Y, claro, como que estudiábamos eso en el horario de clases y claro, tuvimos que hacer diagramas así de cómo funciona la célula. O sea, casi como se avanza en la escuela, pienso, pero o sea, lo que hizo mi padre fue usar una experiencia así como esta, que era algo que nos interesó por un tiempo a mí y a mi hermano y nos gustó bastante, y como que lo usó para después ir un poco más allá y enseñarnos temas que se aprenderían en la escuela, como botánica, cómo funcionan las células y todo eso. Y claro, después avanzamos con el tema así hasta que me aburrí, por así decir, de estudiar tanto de plantas y luego pasé a otro tema. Y más o menos la técnica de mi papá fue esa, de que, o sea, veía los intereses que tenía yo y los usaba en cierta forma para avanzar con eso los temas, o ver qué temas del currículum, por así decir, estaban relacionados o podía por ahí encontrar un interés para que los estudie. Después empecé a interesarme más en animales y por ejemplo aquí estoy yo dando de tomar a los pollos, que bueno, mi mamá también crió por un tiempo pollos y yo era el encargado de darles de comer. Y bueno, aquí estoy yo, encontramos una vez por ejemplo un nido de pájaros en el jardín y empecé a alimentarlo y de ahí claro también pudimos estudiar sobre los animales, sobre las aves, qué comen, y después de algunas aves también se podía ver, por ejemplo, cómo migran de un lado a otro y de ahí podíamos tomar un tema de geografía, o sea, como que se podía conectar por ahí las cosas y terminaba aprendiendo un poco de todo, pero siempre mis papás trataban como que de encaminar todo para cubrir los temas que se avanzan en la escuela, pero o sea, siempre más o menos siguiendo los intereses que tenía en ese momento. Después hubo un tiempo que me empezó a interesar bastante la cocina. Eh, Aprendí a cocinar un par de cosas y como que a hacer mis propias recetas, aunque no eran tan buenas, pero en su momento me interesaba bastante la cocina. Y claro, de cierta forma también hacer recetas ayudaba a escribir, o sea, claro, era como que redactar una receta. Y también, claro, si digamos quería preparar algún tipo de galletas o algo así, claro, ahí podría entrar siempre algo de matemática, porque por ejemplo, si la receta era, digamos, eran galletas para 3 personas, quería cocinar para 4 personas, ahí podía entrar un tema de fracciones o de regla de 3, cosas así. Y claro, mi papá siempre trataba de hacer eso, de que trataba de encaminar algo, una experiencia real en algo que se podía estudiar después. Aquí estoy otra vez yo, después también dibujando las plantas, todavía estaba estudiando eso. Eh, Ya bueno, ya acá hay un par de gráficos que hice de cómo crecen distintas plantas. Bueno, eso es más o menos el cuaderno que tenía ahí. Después esto fue cuando me interesaron los animales, que empezamos a leer sobre leones y cosas así. También me gustaba bastante jugar con los Legos. Aquí hay algo que hice, aunque... Bueno, hay varias cosas más que hice con Legos, porque siempre me gustaba bastante. En mis tiempos libres paraba con los Legos, de cierta edad. Ah, y esto yo también fue algo con plastilina, o sea, siempre... No sé si... Creo que puedo mostrarles también, tengo un par de fotos de más o menos... ya, este es más o menos los libros que tenía en ese tiempo, o bueno, tenía así bastantes libros. Esto es más como en la pequeña biblioteca que teníamos, con un montón de libros ahí. Y claro, la mayoría de estos libros eran sobre... Había una sección, digamos, eran sobre libros de ciencias naturales, sobre animales, plantas, geografía y otro par de libros que eran libros con historias, bastantes historias, y también había un par de libros especiales que eran más de comprensión lectora. A veces me los dejaban como tarea mis padres, como que para que lea una historia y al final habían preguntas para responder y cosas así. Y también había un montón de juegos como los Legos, rompecabezas.
bloques para construir, cosas así, o adivinanzas, problemas matemáticos, como adivinanzas, acertijos, algo así. Y bueno, como digo, o sea, en mis tiempos libres pasaba bastante tiempo leyendo. Y ya estos son más o menos los juegos que tenía, con los que jugaba. Ludo, el laberinto, cosas así. Un juego de memoria. ah, Hay varias cosas aquí, dominó, cosas así. Ajedrez, rompecabezas. Ya bueno. Y, y ya, después, bueno, a mi hermano le empezó a interesar, digamos, bastante por un tiempo lo que era los, no sé si hay una foto de el origami, y de ahí pasó del origami a hacer animales con cartón. Y por ejemplo, acá ya lo que hizo mi hermano, lo hizo con rollos de papel higiénico, cartón, luego lo pintó con témpera. No estoy muy seguro cómo lo hizo, pero como que le interesaba bastante a mi hermano. Y claro, y después de ahí, justo ese interés que tenía él, mi papá lo usó para más o menos ya enseñarle temas de geometría. Uh, no tengo más fotos de esto, pero, o sea, más o menos así fue mi vida. Tenía algún interés, me interesaba un tema, más o menos, y empezaba a desarrollarlo de ahí. Mi papá veía cómo expandir ese tema a áreas de matemática, o de historia, o de geografía. Y bueno, así fue más o menos como crecía. Era como que no pasaba mucho tiempo aburrido, creo. Siempre tenía un interés, avanzaba por un par de meses, luego cambiaba. O sea, más o menos así avanzaba yo y mi hermano. Y ya este es más o menos un tiempo me empezó a interesar circuitos eléctricos y cosas así. Acá hay, por ejemplo, algo que construimos con ayuda de mi papá. Era como un timbre, algo así. Hicimos un timbre casero usando un electroimán y un circuito y un contacto acá para prenderlo y apagarlo y cosas así. Y esto fue ya también hacer algo así como una pequeña imprenta con letras talladas que se podía poner con tinta e imprimir el mismo mensaje varias veces. O bueno, también íbamos de paseo siempre de vez en cuando en familia. Entonces son unas ruinas cerca de Cusco. Y claro, al visitar las ruinas de ahí podíamos, o mi papá lo usaba para captar nuestro interés y enseñarnos sobre historia, en este caso sobre los incas y las culturas pre-inca y todo eso. Bueno, acá hay un par de dibujos que hacíamos sobre los viajes que hacíamos. Bueno, y después también, por ejemplo, a veces había algún juego en la computadora como este que llamaba nuestra atención. Por ejemplo, este era un juego bastante antiguo sobre Livingstone, el explorador de África. Y claro, y después mi papá conseguía así artículos sobre David Livingstone. O sea, a partir del juego empezamos a averiguar sobre el personaje que estaba basado en un personaje real que era David Livingstone, un explorador de África. Y por ejemplo, acá hay un mapa de África que dibujamos y sus viajes que hizo. Y de ahí también nosotros fuimos a hacer viajes así de exploración y luego dibujar un mapa del camino. Para eso tuvimos que medir las distancias. Fuimos de exploración a un río y había que dibujar un mapa del río, más o menos fue como que la idea que tuvimos. Y claro, para eso había que ajustar la escala, más o menos medir las distancias o estimar las distancias y luego ajustar a la escala para que el mapa salga de escala. Y acá hay más o menos los resultados. Y bueno, después de ahí, dentro del río, conseguimos una muestra de agua con las crías de los sapos, los renacuajos, y llevamos un balde de esos a la casa para criarlos y ver cómo crece el sapo y cambia de su estado de anfibio, no, de su estado acuático, luego a ser un animal anfibio y todo eso, y ver cómo le salen las patas. Y ahí está más o menos un sapo que ya está casi en su etapa de ser adulto. Ah, Ya, y esto es todavía después de haber hecho un mapa, por ejemplo, podía mi papá reducirlo a hacer también un plano. Y aquí hicimos un plano de la casa, siempre así midiendo las paredes y luego ajustándolo a la escala. Y después, claro, aquí hacer un modelo de cartón así de la casa, como estos más o menos.
Y claro, como decía, aquí fue más o menos donde se podía aplicar geometría para hacer un cono o un triángulo, ver el área de un triángulo, o sea, meter temas de matemática aquí. Y ya, por ejemplo, es un modelo que hizo mi hermano, es del avión que está aquí. Este lo hizo mi hermano, casi solo, creo. Claro, siempre necesitó bastante ayuda de mi papá para ciertas piezas como los conos o no sé, un par de cosas complicadas. Como a mí no me interesaba tanto este tema, yo no lo vi tan a profundo como mi hermano, pero a mi hermano sí le interesaba bastante los aviones y es el origami, como dije antes. Y como que mi hermano sí se metió bastante en esto. Y hubo ciertos temas de geometría, creo que él aprendió secciones cónicas y otras cosas más que yo no aprendí yo no aprendí en ese momento porque no me interesaba mucho y bueno. Y después nos dedicamos un rato con mi hermano a vender estos modelos de animales. Y bueno, o sea, así más o menos fue como crecimos con mi hermano. O sea, aprendíamos bastante, digamos, de ciertas áreas. Pero claro, siempre, como dije, hubo ciertas áreas que no aprendimos tanto porque no me interesaba bastante. Por ejemplo, como les conté, por ejemplo, temas de educación cívica o psicología. Bueno, esto más lo vi en secundaria, pero o en secundaria más me empezó a interesar que ciertos temas no los había estudiado comparándome con los chicos del colegio, pero bueno, o sea, en ese momento que era más o menos primaria o un poco de secundaria no me importaba tanto eh, saber que habían temas que no sabía o algo así. Y como que yo más seguía estudiando lo que me interesaba y mis papás vieron que avanzaba bien y tampoco se preocupaban mucho, creo. Esto era aprender a dibujar en proyección. Y bueno, a mi hermano le interesó también bastante esto y después se dedicó a hacer modelos 3D en la computadora y luego a hacer animaciones 3D y ya mi hermano se empezó a dedicar a eso por un momento. Y bueno, esto fue en las vacaciones. Empezó con un grupo pequeño, pero siempre habían niños que venían a la casa, como les dije antes, necesitaban ayuda para sus tareas del colegio y a veces en vacaciones mis padres decidieron abrir como que la casa para un pequeño programa vacacional, más o menos como, no sé, ofrecer un montón de cosas para que los niños se distraigan, aprendan algo más. Y bueno, venían así un montón de niños y tenían bastantes cosas para que ellos hagan, por ejemplo, armar animales de cartón, o rompecabezas, o el teclado y aprender a tocar el teclado. Y ya fue más o menos como que mis padres abrieron la casa para que tengan la experiencia más o menos como estuvimos yo y mi hermano por las vacaciones. Y a veces, claro, también yo estaba, y mi hermano, bueno, sobre todo yo estaba metido ahí, a veces habían cosas que podía enseñar a niños pequeños. Y de cierta forma, creo que ayuda, explicarle algo a alguien, de cierta forma, a veces ayudaba a que yo mismo lo refuerce o lo entienda mejor. No sé, a veces ayuda eso. Yo siento que me ayudó bastante esto de enseñar algo a niños más pequeños, porque tenían niños de todas las edades, algunos mayores que yo y otros de mi edad, y otros niños pequeños. Y por ejemplo aquí está mi hermano y con otros chicos más que vinieron armando carros con, no sé cómo se llama esto, es como los Legos, pero es un poco más complicado con metales y tuercas y todo eso. Y también se le podía poner un motor eléctrico y así. O bueno, acá hay otros niños que vinieron a la casa a armar torres. Y bueno, mi papá con el grupo, hubo un año en el que el grupo creció bastante y mi papá decidió como que hacer una visita a una central hidroeléctrica, así que tuvo que coordinar con la central, decirles que íbamos a venir de visita con todo un grupo de niños y si nos podían dar un tour por ahí explicarnos más o menos cómo funcionaba, y ahí pudimos ver cómo llega el agua y lo hacen caer para que gire las turbinas y genere electricidad para la ciudad y más o menos ver las máquinas y todo eso. Y más o menos como una experiencia de paseo y aprender más o menos cómo funcionaba eso. Y también una vez fuimos con el mismo grupo de vacaciones, fuimos a visitar al papá de uno de los niños que él trabajaba eh, limpiando el cuero y sacando lana y cosas así. Y nos mostró más o menos como el proceso desde que llega la, los cueros de alpaca, cómo los limpian y sacan la lana, más o menos. Hay un par de cosas que hacían. Fuimos con todos los niños ahí y ya después habían
también problemas de matemática. Siempre, mi papá consiguió bastantes juegos así de, como que de matemática, como estas cosas de aquí, que no sé si se ven bien, pero la idea es que había una hoja con problemas de matemática y habían 16 piezas, creo que era con un número o con una letra. Y la cosa era así, que uno relacionaba la operación con un resultado y como que cada resultado tenía asignado una letra. Entonces, digamos, para la pregunta uno la respuesta era la letra C, entonces en el tablero ponían la letra C. Y así iban completando todo y al final lo cerraban y le daban vuelta y ahí se formaba una figura o un patrón. Y porque o sea, todas las piezas en un lado tenían la letra y en el otro lado tenían algún patrón o una figura. Y la cosa era que al voltearlo, si uno lo había, si todas las respuestas eran correctas, como que el patrón coincidía con el patrón que estaba en la hoja y uno podía decir, bien, sí, lo hice bien. O si algo estaba mal, podía darse cuenta que algo estaba mal. Y como que era una manera interesante de resolver problemas, como que les gustaba a los niños y se dedicaban a hacer eso, claro. Yo también lo hacía antes, cuando estaba en casa, pero cuando abrieron la casa a los niños, como que también les llamó bastante la atención. Fue una forma en la que podían resolver los ejercicios de matemática y como que les gustaba más hacerlo así a que hacerlo solo en el cuaderno, operaciones y marcar y ya como que les gustó más esto. Después también teníamos lo de cocina, les gustaba, les interesó bastante también el taller de cocina a los niños y se dedicaron a cocinar. Bueno, siempre había un día a la semana en el que creo que cocinaban todos juntos o bueno, hacían una receta. O sea, tomaban una receta y la preparaban y bueno, después comíamos todos juntos. Acá hay una foto de eso, de un almuerzo que preparamos. Y ya después hubo un tiempo en el que empezamos a aprender química. Esto fue más entre yo y mi hermano. Y claro, mi papá siempre que estaba que supervisaba todo y nos explicaba más o menos cómo hacer. Y, por ejemplo, aquí estábamos destilando agua. O sea, era agua contaminada. Bueno, agua sucia y el proceso de destilarlo. Y eso como que calentarlo hasta que se evapore y luego arriba con una manguera, un tubo, una pieza de plástico que vuelva a condensarse y ver cómo el agua que se condensa luego está otra vez limpia. Y claro, esto fue más o menos como una introducción a química que pudimos hacer. Aquí habré tenido algo de 12, 13 años tal vez, no estoy muy seguro, pero fue por ahí. Bueno, nos parecía interesante a mí y a mi hermano. Y aprendimos un poco de química y física, haciendo así experimentos. Y bueno, esa era una balanza analítica que usamos, claro, para medir las sustancias para ciertos experimentos que hicimos. Y ya, claro, siempre después del experimento mi papá nos pedía un reporte donde teníamos que escribir lo que hicimos, los resultados y todo eso. Después hubo un proyecto de física que hice yo, que era construir un puente. Aquí está el puente, el resultado, que soportó más o menos 5 kilos, creo, el puente de cartón. Y claro, y para esto todavía hay que calcular las fuerzas. Y fue como una introducción a física. Y mi papá creo que encontró este proyecto en alguna parte en internet y le pareció interesante. Y me preguntó si que me animaba a intentarlo y le dije que sí. Y ya pues primero tuvimos que eh, hacer piezas de la cartulina y luego probar. Por ejemplo, aquí estoy yo poniendo arena en el balde y la idea era así para ver cuánto soporta la pieza de cartón de aquí. Y más o menos para ver cuánto iba a resistir el puente y si iba realmente a resistir todo. O sea, fue un proyecto que tomó bastante tiempo, creo, más o menos un mes ahora sí, no sé. Y yo recuerdo que era bastante, o sea, porque era bastante tedioso armar primero un tubo de cartón y luego hacer la prueba de poner así un poco de arena y ver cuánto resistía. Y tuvimos que cambiar un par de veces de material porque el cartón normal no resistía suficiente. Y así fue bastante. Y yo siento que fue bastante tiempo, pero y al final el resultado salió que ahí estaba el puente y funcionó. Y así, bueno, a veces mi papá encontraba un par de cosas interesantes y claro, las decía si me interesaban y ya avanzaba. Y ya, claro, como les conté más antes, que después en secundaria los niños de vacaciones siempre solían venir. Uh, y ya, claro, tenía amigos de mi edad que ellos empezaron a venir con sus tareas en eso de tercero o cuarto de secundaria, habrá sido, que venían siempre con sus tareas. Y a veces mi papá estaba bastante ocupado y era yo el que les enseñaba con sus tareas.
más o menos así fue que avancé bastante en matemática en la parte de secundaria. Claro, y aparte que por mi cuenta también. Como ya en secundaria más como que ya fui un poco más independiente, por así decir, como que ya podía estudiar completamente por mí mismo. Claro, de vez en cuando siempre estaba mi padre o mi mamá que había algún tema, como que me encaminaba en algún tema en específico, por así decir, como por ejemplo acá el proyecto de física, que fue idea de mi papá, pero me interesó bastante y avancé con esto. Y ya por mi cuenta a veces buscaba así libros con problemas de preuniversitarios y trataba de resolverlos. Y claro, siempre si no podía algo le preguntaba a mi papá. Y así estuve más o menos en secundaria. Y como les dije, cuando llegó más o menos la edad de cuarto de secundaria, me empezó a preocupar lo de conseguir el certificado y empezaba a ver a mis compañeros, bueno, no mis compañeros, sino a mis amigos de mi edad, así ya en cuarto de secundaria y ver más o menos cómo ellos paraban bastante estresados por todas sus tareas. Claro, y yo los veía bastante a menudo porque venían a mi casa por sus problemas de matemática, pero a veces veía, o les preguntaba que estudiaban en otros cursos, o a veces hablaban de sus otros cursos, porque a veces eran compañeros así que venían, y como que yo a veces sentía que habían o estudiaban temas que yo no sabía nada y me empezaba a preocupar un poco y me sentí un poco inseguro sobre eso y fue por eso que decidí ir a un colegio no escolarizado porque sentía claro que si iba a dar el examen de convalidación de estudios independientes que tal vez en matemática, en física y en química iba a estar bastante bien pero en letras no iba a estar tan bien o esa era la idea que tenía. Pero creo que después de todo sí hubiera podido pasar bien todo, porque no estaba tan mal como yo creía que estaba, o estaba en la capacidad de aprender bastante rápido eh, ciertos temas que no me interesaban. Pero bueno, yo decidí ir al colegio y mis padres dijeron, ya, está bien. Y también creo que mi mamá estaba un poco preocupada por lo de la certificación, porque a ella, sobre todo mis tías, o sea, sus hermanas de mi mamá, siempre le andaban diciendo que cómo iba a ser de si nunca fui a la escuela, qué iba a pasar con el certificado. Y ya, y bueno, no sé, decidí ir al colegio. Como les dije más antes, solo fui un año. Y, y bueno, recibí el certificado después. Y de ahí decidí postular a la universidad. Y para eso todavía tuve que prepararme porque en el colegio tampoco cubrieron todos los temas que iba a entrar en el examen de admisión. Y tuve que prepararme por mi cuenta. Y creo que me fue bastante bien, claro. Me tomó un tiempo prepararme. Y ahí sí, como ya había decidido postular a la universidad, tuve que como que buscar así un temario de todo lo que iba a entrar y ahí sí, por más que habían temas que no me interesaban, porque hasta en ese momento casi todo lo que había estudiado siempre era porque me interesaba, eh, claro, como ahora tenía un propósito, tenía una meta, ahí tuve que estudiar aún temas que no me gustaban. Pero me fue bastante bien y ingresé y como les dije, yo creo que funcionó y creo que no debía haberme preocupado tanto de que hayan temas que no haya sabido, porque estaba en capacidad de aprender y ya creo que funcionó todo bien. Más o menos, no sé si tendrían alguna pregunta o si se ha entendido todo. um, Sí, sí se entendió muy bien, Josías, muchas gracias. Más bien, si alguien tuviera alguna pregunta, una consulta, pueden aprovechar para poder preguntar a Josías. Recuerden activar primero su micro, porque de repente están preguntando y no se escuchan. Puede terminarse la pregunta, desactivan otra vez su audio para poder dar pase a otras personas. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, te escuchamos. ¿Tu nombre, por favor? Sí, soy Natalia de Lima. Sí, tengo 3 niños. Ahorita el mayor está yendo a escuela regular, pero sí estamos viendo que posiblemente se puede beneficiar. Estamos considerando bastante lo de homeschooling. Ahora, quería preguntarte, gracias por tu explicación. Socialmente, quizás en la adolescencia o en algún momento sentiste de que, no sé, te sentías inseguro, necesitabas los amigos, no sé, esa es básicamente nuestra preocupación, No, como les decía, socializar.
O sea, siempre tenía amigos, con los amigos del barrio siempre solía jugar en las tardes con la pelota. Sí, hubo un par de días en los que siempre, o sea, cada día siempre salía a la calle a jugar. Por ahí en la calle donde vivía, como no había tanto tráfico, siempre en la calle salíamos a jugar con la pelota. Y tenía bastantes amigos también de por ahí, como les decía, siempre venían niños a la casa y tenía amigos de más o menos mi edad, o también tenía niños, amigos que eran niños un poco más pequeños, pero sí, o sea, no sentía que me faltaran amigos o algo así. En ese tema yo creo que no hubo problemas con lo de la socialización, ¿no? Creo que fue bastante bien. Y después cuando fui al colegio no escolarizado, ahí tampoco tuve problemas. Claro, aunque ahí sí, ah, como era un colegio así de educación básica alternativa, ahí más o menos la mitad de mis compañeros eran más o menos madres solteras o chicos que habían dejado la secundaria así hace años y ahora ya eran adultos y trabajaban, venían a la escuela solo, bueno, al colegio solo los fines de semana para más o menos sacar un certificado de estudios. Y era más o menos gente así, o sea, mucho mayor que yo, pero aún con ellos sentía que podía tratar con ellos y no tuve problemas. O sea, por ese lado no tanto. Lo que dije más que estaba inseguro era porque era más en conocimientos, que sentía que mis amigos de mi edad en el colegio estaban aprendiendo cosas que yo no había aprendido y sentía que eso no me iba a dejar o no iba a estar tan bien preparado para sacar el certificado de estudios mediante el examen de convalidación de estudios independientes. Pero al final creo que, o sea, viendo ahora para atrás, pienso que no debería haberme sentido tan inseguro, porque, o sea, si bien es cierto que habían temas en historia que no sabía tan bien, digamos, como mis amigos de mi edad que estaban en el colegio normal, habían muchas otras cosas en las que yo estaba mucho más avanzado que ellos, sobre todo en matemática, habían temas que había estudiado yo usando libros de preuniversitarios, digamos, y eran temas que ellos no, digamos, nunca habían visto porque aparte de que no les gustaba tanto, no era algo que les había profundizado tanto. Y después también, por ejemplo, en inglés, usaba bastante la computadora, por ejemplo, en inglés, este, con el tiempo empecé a aprender casi inglés, casi digamos de manera natural, porque toda la información, bueno, bastante de la información útil que encontraba en la computadora para usar los programas de la computadora siempre está todo en inglés. Y en cierta forma fui avanzando con el inglés, en cambio ellos no. Y después, por ejemplo, hubo un curso, entonces eso fue el 2014 más o menos, habré tenido pues 14, con 14 años o 15 años, creo que fue 14 años más o menos, me interesaba bastante lo que era producir música en la computadora. Y para eso mi papá encontró un curso online sobre producción de música y estaba en inglés el curso y yo me sentía inseguro con mi nivel de inglés, pero como me interesaba me metí al curso online o sea, los videos estaban en inglés, algunos estaban subtitulados, pero en cierta forma me costaba bastante, pero más o menos pude llevar el curso y así, o sea, más o menos era un curso, digamos, y al final terminé el curso y, o sea, aprobé con distinción, porque como me interesaba bastante, lo hacía bastante, me esforzaba bastante por hacer los trabajos que dejaban, porque los trabajos que dejaban en ese curso era como que crear una presentación de un tema y explicar el tema, y luego la tarea que mandabas era evaluada por las otras personas que estaban llevando el curso, porque era esos cursos masivos en los que entran miles de participantes y ya bueno, o sea, fue una experiencia, digamos, que me enseñó bastante, porque con eso practiqué bastante el inglés y terminé aprendiendo bastante de producción de música en la computadora. Y ya, o sea, y después, bueno, después con eso avancé bastante. O sea, digamos que, ya, lo que quiero decir es que, si bien es cierto que en ciertos temas no estaba tan al nivel de mis amigos, habían muchos otros temas en los que estaba muy por encima que ellos, por así decir, porque era algo habían ciertas cosas que me interesaban bastante y en las que había estudiado bastante, mucho más de lo que una persona promedio, digamos, sabría a esa edad y algo así. Y ya bueno, después, como les dije, al final pude terminar el colegio normal y ingresar a la universidad sin problemas. Más o menos eso era lo que diría. O sea, en que me sentía inseguro en ese momento, pero como digo, viendo para atrás, siento que no era para tanto que me sentía inseguro, porque si bien, no sé, o sea, no estaba
como ellos, regular en todo, pero tenía Es uno de los mis beneficios, fortalezas. Sí, es uno de sí, los beneficios del homeschool, ¿no? Que poder tener el tiempo y de hacer la enseñanza de manera del interés, ¿no? De aquel que está siendo educado, ¿no? sí, Entonces, te da más tiempo según investiga el, el niño, ¿no? En este caso, cuando eras niño, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Investigaba según lo que te interesaba más, ¿no? Y ya después, pues, digamos, para cubrir el estándar que piden en la academia, en la universidad, ya la parte, digamos, lo que se llama cultura general, ¿no? Ya, eso ya es algo que uno lo lee y puede aprenderlo, ¿no? Como dice, 6 meses, creo que la vez pasada compartiste, y sí, así ya, ¿no? Yo, mi experiencia, pues yo tengo de que el colegio, yo prácticamente no, lo que a mí me gustaba, pues yo no había en el colegio, ¿no? O sea, no hubo una manera de que me apoyaran en ese aspecto, porque no hay, en otro colegio quizás sí tiene, pero en el colegio donde estaba no del Estado, y después de terminar el colegio para querer estudiar una carrera que yo había escogido, tenía que prepararme un año, más tiempo, y o sea, igual, todo, yo pienso que definitivamente hacer escuela en casa ayuda a que uno pueda enseñar a sus hijos según el interés, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y lo que estás compartiendo con nosotros, ¿no? sí, como decía, o sea, viendo atrás siento ¿Alguien que... tiene alguna Sí, sí, si alguien tiene otra pregunta, normal puedo responder. Sí, una consulta. ¿Tu papá o tu familia seguían algún tipo de currículum? O sea, es decir, cuando te Sí, sí. refieres cuando estabas como en primer grado, segundo grado, ¿ellos seguían algún tipo de currículum o material que cubrían por cierto año? Ya, bueno, sí había material que usaban, pero no una currícula así fija, de, digamos, decir a tal edad ya debería saber tales cosas. Por un tiempo estaban con un programa a distancia, se llamaba creo Academia More, de Estados Unidos, pero que yo sepa, ellos a lo mucho solo proporcionaban material y mis padres cada mes más o menos tenían que hacer un reporte de las actividades que habíamos realizado y más o menos ver en qué áreas estaba avanzando. Por ejemplo, hacían un reporte así diciendo, digamos, en mayo se leyó tales libros, y en matemática avanzó tales problemas y aprendió tales nuevos temas. Y claro, hacían así un reporte más o menos de cómo avanzaba, hasta que ese programa se disolvió, creo, ya no ofrecieron apoyo o cobertura, porque creo que al final siempre ellos iban a proveer un certificado de que, por así decirlo, había aprendido los temas de primaria, secundaria en casa. Pero después de que se disolvió, mis padres, a pesar de que sentían un poco de que ya no estaban cubiertos por una organización encima, decidieron seguir solos y seguir así como estaba yo con mis intereses, pero por ejemplo siempre conseguían material digamos, a veces, claro, mi papá él mismo hacía hojas de trabajo o a veces compraban un libro de matemática con ejercicios más o menos de mi nivel o a veces un poco más avanzado porque me aburría cuando ya podía viendo las cosas básicas. Y también para, digamos, comprensión lectora, había unos libros que compraron de Vara y Callado, que eran siempre con una historia y luego vocabulario, más o menos aprender palabras nuevas y luego un par de preguntas sobre la lectura. Y más o menos yo, claro, avanzaba con eso, que era más o menos como un libro de trabajo. Y claro, siempre mi papá, después de que lo hacía, lo revisaban y veían más o menos qué tal lo había hecho. Si veían que algo no hice tan bien, claro, lo corregían, más o menos así, pero no, nunca hubo una currícula así fija, hasta tal edad tengo que aprender tal cosa, o tal mes tengo que avanzar tales temas, más. Siempre era como que dejaban que yo siga mis intereses y de ahí trataban de extender a las diferentes materias, como les expliqué antes, por ejemplo, con el juego de David Livingstone, que empezamos a leer sobre exploradores en África y luego decidimos hacer una exploración por los cerros que habían cerca por nuestra cuenta y de ahí
hacer un mapa del camino, y todo eso entraba en temas de matemática para más o menos medir las distancias y ajustarlas al plano. O sea, trataban de, así, de un interés común, trataban de sacar bastantes, como que cubrir los conocimientos, jalando todo de un interés. Y, o sea, no había una currícula fija, como les dije. No sé, ¿alguna otra pregunta tal vez? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas. Sí, se escucha. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Sí, gracias, Nora. Muy bien. Sí, mire, estábamos escuchando con mi esposa, bueno, la llamada, muy interesante. Llegamos un poquito tarde y nuestra pregunta, bueno, tengo 3 preguntas. La primera era acerca de la certificación. No llegué a escuchar si tú esperaste al finalizar, digamos, la escuela secundaria para recién poder certificar tus estudios. Esa era mi primera pregunta. La segunda pregunta era acerca de la actividad física. Yo soy profesor de educación física. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Te interesó hacer algún deporte? ¿Pertenecías a algún equipo, no sé, fútbol? Esa Siempre, parte, ¿no? siempre Y tenía la amigos. última, Mejor primero las preguntas y luego las respondo todas. ya, dale, la última pregunta era acerca del tiempo, ¿no? Que le dan tus padres. ¿Cómo lo organizaban? Porque trabajaban, supongo, tenían actividades, igual que creo que la mayoría de padres fuera de casa, y cómo hacían el tiempo, porque me parece muy, muy interesante cómo se organizaban para poderte ayudar a ti y a tu hermano en toda tu educación. Sí, ya, a ver, primero, la primera pregunta sobre la certificación fue que cuando habré tenido la edad de 14, 15 creo, decidí ir a un colegio no escolarizado. O sea, nunca antes había ido a una escuela, no tenía papeles de nada en esa edad. Y el colegio no escolarizado, al principio no querían aceptarme porque dijeron que no, que si no tiene nada de papeles tendría que entrar de frente a primero de secundaria. Pero como que tratando de hablar un poco, les dije que sí, tenían los conocimientos y todo, y decidieron ya, vamos a hacer una prueba de ubicación para ver más o menos a qué grado puedes entrar. Y ya pues yo di el examen y dijeron, que sí, que sabe bastante, y que me pusieron en segundo de secundaria, creo. O como que trataban de ponerme en tercero de secundaria, creo, pero hubo ciertos problemas, porque decían que la UGEL iba a decir que no, que cómo puedes saltar tantos años a la vez, pero fue más como que los profesores, como sabían que tenía conocimientos, era como que para ellos estaba en tercero, pero en los papeles estaba en segundo. Más o menos así avancé un año. La cosa es que al final no sé cómo parcharon ellos, pero terminé después de un año, porque el colegio no escolarizado avanza hasta, los colegios de educación básica alternativa avanzan solo hasta cuarto de secundaria. Mi certificado dice que acabó cuarto de secundaria, equivalente a quinto de secundaria de educación básica regular. Pero bueno, la cosa que hice segundo, tercero y cuarto, más o menos en un año, es que también el colegio solo avanzaba 8 meses, hacía más o menos lo que un colegio normal hace en un año, pero ya, o sea, como que siempre sobresalía bastante y los profesores sabían que en conocimiento estaba bastante bien, así que por eso decía, después cuando acabé el colegio, por así decir, con ellos, hubo un periodo en el que no fui al colegio, pero en los papeles seguía que estaba matriculado y era justo por eso que como que en los papeles estaba un año atrás de lo que estaba llevando ya en realidad en el colegio, pero fue más por algún problema que en la administración que dijeron que no podía hacer eso, que les observaron. Pero la cosa es que en cierta forma los profesores de ahí me apoyaban, porque era un colegio nacional también. No sé, los profesores me apoyaban, pero siempre en el papeleo había un par de cosas, pero al final resultó bien, o sea. Y luego estuvo mi hermano, que él también siguió mis pasos, por así decir, él también fue al colegio así. Y claro, de él no hubo ningún problema, él sí avanzó segundo, tercero y cuarto. Y al salir también le dieron un certificado de estudios y no hubo problema con eso. Fue más así, o sea, ir a un colegio, dar un examen de ubicación. Y claro, tuvimos que hablar primero, explicar un poco la situación antes, porque la mayoría no les parecía tan raro que no haya llevado nada de primaria ni de secundaria. Y tomó un tiempo convencerles, pero al final todo normal, no hubo mucho problema. Después, la segunda pregunta era sobre educación física. Y sí, justo aquí tengo una. Tenía bastantes amigos del barrio siempre con los que salíamos a veces a pasear y
me gustaba bastante ir a pasear en bicicleta, y aquí hay una foto de mí yo con mis amigos. Fuimos así me gustaba bastante manejar en bicicleta y subíamos a veces a los cerros, bajar los cerros en bicicleta y cosas así. Siempre, como decía, tenía también amigos con los que salía a jugar en una cancha, fútbol o vóley o saltar soga, y siempre así paraba con mis amigos. Por ejemplo, aquí los que están en la foto son, o sea, no son chicos de la misma edad, eran del barrio, con los que a veces organizábamos así para salir en bicicleta. Normal, o sea, en educación física también. Y también a veces iba a la piscina, y natación. Desde que aprendí a nadar fuimos por ahí. También subimos al Nevado. Para eso tuvimos que prepararnos bastante. Era como que cada semana, cada 2 días subíamos a un cerro para estar en forma, y cada semana subíamos a un cerro un poco más alto. Así hasta que después de un mes más o menos, o 2 meses creo, llegamos a subir hasta la nieve. Fue bastante pesado, pero llegamos. Acá hay un par de fotos todavía. No estoy seguro a qué altura estaba esto, algo de... A ver, donde el pueblo en el que vivía estaba algo de 3.500 sobre el nivel del mar. Y la cumbre de este cerro estaba a 4.500 o 4.600, creo. Y bueno, ya, o sea, entrenamos así subiendo los cerros. Creo que con todo eso tuvimos bastante educación física. Bueno, también en el jardín, mi papá me dio así un pedazo de terreno en el que podía cultivar, y me gustaba plantar, y para eso tuve que voltear la tierra y sembrar y todo eso. Y así, o sea, con actividad física, yo creo que cubrimos bastante, claro. Tampoco era que teníamos así toda una rutina de, digamos, cada día salir a correr, o como que era obligatorio, era más como que salir a jugar fútbol con mis amigos, era como algo que me gustaba más por jugar. Y claro, lo de subir al Nevado también fue algo que nos propusimos como familia, y una vez que lo decidimos tuvimos que entrenar y seguir una rutina, pero todo normal. Y ya, y sobre... La tercera pregunta era sobre... ¿Sobre qué era? eh, ya, sobre el tiempo de mis padres. Ya, a ver, Sí, sí. mi papá trabajaba... Claro, o sea, mi mamá era enfermera, pero una vez que nací yo y mi hermano, como que dejó su trabajo un poco de lado y dejó más a dedicarse a ser ama de casa, a estar en la casa cocinando y atendiéndonos. Mi papá sí trabajaba a veces como profesor en un instituto bíblico, y, y era como que nos dieron ahí el instituto era bastante grande, era como un campus universitario más o menos, o sea, así tenía bastantes áreas verdes y aulas, y había también un edificio en el que nos dieron para que podamos vivir ahí, así que vivíamos ahí, y mi papá sí tenía clases, claro, estaba en el mismo salón, salía y iba al aula, y a veces si lo necesitaba podía ir a sus clases, o sea, siempre estaba bastante cerca, ¿no? No tenía que viajar así, salir en la mañana y no sé, viajar por la ciudad y estar así ocupado lejos de salir de casa todo el tiempo, o sea, siempre estaba más o menos cerca, y o sea, más o menos así organizaba su tiempo. Claro, siempre a veces se turnaba, en la mañana estaba con mi mamá, o en la tarde con mi papá, hacíamos clases, dependiendo también, porque a veces, como el horario, digamos, era un tanto flexible, porque a veces mi papá dictaba clases en la mañana o en la tarde, y siempre tenía un espacio para mí o mi hermano. Mi mamá sí se estaba todo el tiempo en la casa, y claro, más o menos así, pero sí se repartieron el tiempo. Y sí, yo siento que nunca sentí como que mis padres estuvieran así lejos o muy ocupados, siempre nos tenía a la mano. Aunque no sé, acá en Lima no sé si algo así podría funcionar, porque Lima es demasiado grande, y yo también todavía no me acostumbro bien, porque viajar a veces se pierden 2, 3 horas. Pienso que acá en Lima es un poco más complicado que como yo lo tuve allá en Cusco, es más tranquilo. Y, pero pienso que siempre es posible, no sé, eh, reducir un poco el trabajo, pero bueno, en mi caso fue así, que mi papá trabajaba en el mismo edificio, bueno, en el mismo, no salía del instituto, por así decirlo. Siempre lo tenía cerca. Y ya creo que con eso está la respuesta. No sé, más bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos.
Hola, soy Diana. Yo también hago homeschool con mi niño de 5. Él nunca ha ido al colegio, él tiene 5 años. Yo quería preguntar, tú hablaste acerca de lo académico, que me parece bien, importante. Yo quería saber acerca de lo espiritual. En mi caso, uno de los motivos por el cual no lo puse es porque los colegios abundan mucha mala información y valores que en realidad no son valores. Entonces yo quería preguntarte, ¿tú te sentiste en casa protegido del mundo, por así decirlo, al menos en tu etapa escolar? Y si es así, ¿valió la pena o no? Y cuando saliste de casa para la universidad, ¿te afectó el cambio? Eso quería preguntar. Gracias. Y a ver, bueno, sobre en cuanto a lo espiritual, siempre, todos los días teníamos un pequeño devocional antes del desayuno. Bueno, a veces movíamos el horario, pero siempre teníamos una media hora o 15 minutos para leer la Biblia, cantar, orar y todo eso. Y bueno, ya ahí sobre, o sea, como que, claro, siempre estaba ahí, porque era una vez al día, o sea, siempre. Y no, pienso que en cierta forma no me chocó, porque en cierta forma sabía, tenía amigos que sus padres no eran cristianos y ellos tampoco. Y en cierta forma yo, bueno, siempre cuando venían a la casa y todo eso, siempre teníamos las reglas de la casa, por ejemplo, que ahí bien grande pegado en la puerta, bueno, en la cortina, que decía, por ejemplo, que en esta casa no se podía decir insultos o no se puede, digamos, ah, ofender a alguien, cosas así. Teníamos reglas de la casa. Y también, claro, siempre al lado de los 10 mandamientos, no decir mentiras, no, no tomar el nombre de Dios en vano, no robar. Y todas esas reglas las teníamos siempre ahí pegadas. Y siempre cuando teníamos visita o un niño nuevo venía a la casa, siempre mis papás les dejaban bien claro eso. Y en cierta forma, por lo menos dentro de la casa se portaban bien. Y afuera de la casa a veces algunos cambiaban. Pero o sea, como que siempre los amigos que tenía siempre se portaban bien, por así decirlo, no eran mala influencia. Y claro que siempre habían algunos niños en la calle cuando jugábamos a pelota que venían y ya, pero o sea, en cierta forma estábamos conscientes, ¿no? De que ellos no tienen a Dios en su vida y que por eso son así. Siento que no me afectó tanto, por así decirlo. O sea, sabía distinguir, estaba en capacidad de más o menos ver qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no, y mantenerme ahí en el camino. En el colegio tampoco ya me afectó tanto, claro, como decía ahí, en el entorno que tenía era más gente mayor, madres solteras, chicos que trabajaban, incluso había un par de chicos creo que tuvieron problemas con pandillas, algo así, o problemas con sus padres y ya no vivían con sus padres, estaban a cargo de la parroquia creo, y por eso no podían ir a un colegio normal y venían al colegio no escolarizado. O sea, ahí encontré, digamos, de todo, es más, hasta había una sección, por así decir, de mi colegio que eran los presos del penal, porque eh, decían que a ciertos presos que no habían completado la secundaria, si terminaban la secundaria se les bajaba la condena, y la mayoría decía ya vamos a estudiar, pero más porque querían que se les baje la condena, que realmente querían aprender. Y por eso, por ejemplo, en el colegio hubo eventos así de bowling, como que entre clases o entre secciones, y ahí, por ejemplo, mi sección, o que éramos los del grupo de, de, se me fue el nombre, no escolarizado contra los que eran de escolarizado, que eran los del turno, el horario nocturno del colegio, y de ahí creo que el ganador también, la sección ganadora fue a jugar contra los del penal, o sea, como que hubo así, para completar el torneo de vóley del colegio, fueron a jugar, bueno, las chicas sobre todo fueron, creo, un grupo, a jugar en la final de vóley con las presas en el penal. Y no sé quiénes ganaron, creo que las presas, porque ellas jugaban bastante ahí en su tiempo libre en el penal, ya, o sea, en el colegio estaba expuesto a un montón de gente, pero yo creo que no, o sea, siempre he podido distinguir más o menos que le agrada a Dios y que no, porque, o sea, como les dije, siempre tenemos un devocional todos los días, se me fue, o sea, me formaron bien, puedo decir. Ya en la universidad, ya, digamos, ya no me sorprendía ver todo el tipo de gente que había, porque ya había visto bastante, incluso antes. No sé si, cómo está bien la respuesta, ¿sí? O,
¿Alguna otra pregunta o algo más que quieran que diga? ¿Aló? Gracias por la respuesta, sí escuché todo, sí Ya, escuché, estaba anotando algunas cosas para compartirle a mi esposo. Muchas gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta por ahí o no sé? Bueno, de todas maneras he grabado todo, todo esto, he grabado todo lo que puse en la cámara y mi voz y el audio de ustedes. No sé si tal vez después lo quieren para subirlo por ahí, en caso de que se hayan perdido algo. Ya después les puedo pasar el archivo. O lo puedo subir a YouTube, no sé, como quieran. Buenas tardes a todos. ¿Tiene alguien alguna pregunta más? Una consulta. ¿Hay alguna manera de poder comunicarnos o saber más bueno, cómo lo llevaron tus papás? Y si tú harías lo mismo con tus hijos, ¿no? En un futuro. O sea, más o menos quieren la información de contacto de mis padres para hablar directamente con ellos. Quería más que nada saber desde el punto de vista de padres, ¿no? Cómo lo manejaron ellos, la perspectiva, ¿no? Porque como papás a veces es bastante complicado llegar a un, ¿qué te digo? Organización, disciplina, o más o menos saber qué hacer. En este caso parece que tu papá sabía qué era lo que estaba haciendo y lo hizo muy bien. No estoy seguro qué tan seguro estaba él de lo que estaba haciendo, pero, o sea, él siempre esperaba en Dios, de que Dios guíe todo y ya, en cierta forma él tenía fe de que iba a salir bien. Mi mamá sí al comienzo estaba un poco intranquila, pero después ya no tanto, porque veía que ya podía estudiar por mi cuenta y que no tenía mucho problema con eso. Pero sí, o sea, creo que al comienzo sí estaban un poco inseguros los dos, pero como les decía, mi papá tenía fe en que iba a salir. Siempre esperaban en Dios que todo salga bien. Y claro, mi mamá ya con el tiempo se tranquilizó y hasta donde sé, o sea, ahora están ellos muy contentos. Y yo también, o sea, voy a hacer esto con mis hijos cuando tenga, porque no, yo no pienso mandarlos a la escuela, o sea, yo siento que esto va a funcionar bien y yo también siento que estaría, bueno, en su momento estaría en capacidad de manejar bien una familia, pero sí, yo pienso hacer esto, ¿no? No veo por qué los mandaría al colegio habiendo sido yo no educado en casa. Muy bien. ¿Alguien alguna última pregunta? Por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. Hace un rato mi esposo fue el que te preguntó, bueno, sobre la educación física y esas cosas. Yo quería preguntarte, actualmente, ¿qué universidad has ingresado y qué carrera estás estudiando? Y bueno, ¿cómo así te Mira, animaste, no? Porque creo que estás acá en Lima, ¿verdad? sí, estoy estudiando en la Universidad Nacional de Ingeniería y estoy estudiando en la carrera de Ciencias de la Computación, porque como siempre paraba bastante en la computadora, aprendí a programar a eso de los 10 11 años, y o sea, me gustó bastante, y después de ahí tuve otras ideas de qué podría estudiar, pero al final me decidí por estudiar una carrera de computación, y bueno, sí, lo de cómo me decidí ir a la universidad fue más o menos porque
no sé, claro, cuando habré tenido 14, 15 años, mi papá sobre todo siempre me preguntaba qué tenía planeado para hacer después, o sea, más o menos cuando acabe el colegio, porque a esa edad ya estaba en el colegio escolarizado. Y era como que yo no sé, no quería pensar tanto en qué hacer. En ese momento más me dedicaba, aparte de que me dedicaba claro, lo del colegio, que no era mucho, porque era solo 8 horas a la semana y dejaban poca tarea o era tarea demasiado fácil para mí. Por así decir, tampoco es que me esté votando, pero me dedicaba en la computadora bastante a veces a programar o también a hacer música, como les conté que llevé un curso y ahí concursos en internet a los que entraba a veces. No sé, ganaba experiencia un par de veces también. Me gustaba bastante y me dedicaba bastante a eso. Y, y bueno, o sea, no pensaba tanto en mi futuro o realmente no me ponía a pensar seriamente. Pero después de que mi papá estuvo un par de veces preguntando, un día dijo, ya vamos a hacer una lista de todas las posibilidades. Entonces empezó con la lista y la primera opción era que no haga nada, o sea, terminaba el colegio y ya seguía en casa y seguía con mi vida y no me preocupaba más. Otra opción era que busque un trabajo ahí en donde vivíamos, no sé, porque ya un par de veces antes, mis padres, y voy a contarles, antes mis padres siempre me daban una propina de más o menos 50, un sol al día para que me compre golosinas o algo así, y yo si quería podía ahorrar, pero después de un tiempo lo bajaron a 50 céntimos y después hubo un tiempo en el que ya no me daban dinero y como que para conseguir dinero tenía que trabajar. A veces mi papá tenía así bastantes folletos o eh, material que imprimía y como cuadernillos, algo así. A veces en el trabajo en el instituto o a veces iba a enseñar, así, dictar una conferencia, algo así. Y yo le ayudaba con las impresiones, doblarlas y engramparlas. Y por hacer eso mi papá me pagaba algo. O sea, era como que tenía que trabajar para ganarme el dinero. Después un par de veces también trabajé en una plastiquería ayudando a descargar las sillas. A veces llegaban sillas, no sé, 25 sillas apiladas y tenía que descargarlas y subirlas y a desempaquetarlas. Era un trabajo un poco pesado. Trabajaba así en una plastiquería un par de veces y me pagaron por eso. O después también trabajé atendiendo en cabinas de internet. Escogí eso porque um, como no teníamos internet en casa y a veces quería estar bastante tiempo en internet, sentía que trabajar ahí, no sé, lo veía más por eso y por eso estuve por un par de semanas. Bueno, fue bastante tiempo que trabajé en así un centro de cabinas cerca, al frente de mi casa. Estaba ahí casi todo el día atendiendo las cabinas, a veces también haciendo recargas y la señora me pagaba por atender, hacer un trabajo. Y claro, y una opción que tenía al terminar todo, mi papá también consideró era que trabaje, o sea, consiga algún trabajo así y siga. Otra opción era ir a un instituto como Senati y tener una carrera técnica, o así, o sea, empezaron a notar todo y al final me decidí por estudiar en una universidad porque no sé qué tanto habría influenciado algo, pero era como que lo de que si no estabas en la universidad tenías que ir a hacer el servicio militar y supuestamente podía pagar la multa, pero como que ya, más o menos fue por eso que decidí ir a la universidad. Bueno, no en realidad, pero más o menos lo digo en broma. Y ya, o sea, después de tener toda la lista y todas las posibilidades, decidí ir a la universidad. Y de ahí faltaba escoger qué universidad y qué carrera. Primero pensaba estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de Cusco, la UNSAC, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Pero después de un tiempo mi papá también estaba averiguando bastante. Y claro, también había la opción de que estudie la carrera de computación, pero a distancia, en alguna universidad del extranjero o algo así. Y no sé, creo que no encontramos ninguna opción buena o que más o menos esté a nuestro alcance. Y otra opción era que estudie la carrera de computación completamente por mi cuenta. Pero, bueno, no recuerdo bien cómo fue, pero decidí ir a la universidad porque sentía un poco que iba a estar un poco más guiado y claro, iba a tener papeles y estudiar la carrera de computación por mi cuenta, si bien es posible, porque hay bastantes casos en Estados Unidos de gente que lo hace y les va bien. En cierta forma siempre quería un poco de, no sé, la universidad, algo así. Y también aparte de que es como que acá en Perú está bastante fuerte la idea esa de que es como que si quieres ser un profesional bien o como que quieres estar en un buen trabajo y todo eso, tienes que ser un profesional, que si no tienes un título universitario
no es tan bueno y cosas así. En cierta forma también, creo que fue por eso que también fui un poco por el lado de ir a una universidad acá en Perú. Y después de averiguar un poco encontré que la carrera de computación había en la uni y en una universidad privada en Arequipa. Pero como yo ya tenía un primo que estaba en la uni, dije ya voy a ir a la uni. Y porque ahí ya conozco a alguien que está ahí. Y me iba a sentir que no iba a estar tan solo, a que me vaya yo solito a Arequipa. Y sentía que iba a estar acompañado por mi primo si venía acá a Lima. Y ahí fue que decidí ir a la uni y tuve que estudiar para prepararme para la uni. Y eso sí fue bastante complicado porque no es tan difícil, que digan, no es tan fácil. Y ya claro, fue más o menos medio año, un poco menos, algo de 4 o 3 meses que tuve que prepararme así bien fuerte para estudiar física, química, para completar, y matemáticas sobre todo, y ahí bastante letras. Y ya después de todo eso vine acá a Lima a postular y ingresé. No me lo creía, pero ingresé y ahí ya comenzó la vida universitaria. Y claro, pues también dejé el hogar que tenía ya en Cusco porque vine a vivir acá con mis primos. Y después de más o menos, después de la mitad del primer ciclo, o sea, después de la mitad del primer ciclo terminé mudándome a un cuarto cerca de la uni, o sea, empecé a vivir completamente solo, más o menos a la edad de 17 años. Y sí, normal, pude manejarlo todo, creo, estar solo, ya sin ninguna persona que esté viendo a mí, ni mis padres, ni mi primo. Y ya, de ahí seguí. No sé, hubo alguien que mandó un mensaje que yo no lo pude ver bien. Ah, no lo vi. Pero bueno, ya. Más o menos así decidí ir a la universidad. Y como les dije, estoy en la uni. Y hasta ahora me fue bastante bien. Ya voy más o menos en el séptimo ciclo. Y ya, bueno, la universidad es otra cosa. Ya. No sé, quiero ver, vi que alguien mandó un mensaje, pero ya no lo encuentro. Sí, hola Han, soy Elena de Homeschool. Hola, ¿me escuchas? Oigan, sí, estoy leyendo. Es que ahora que estoy en la universidad, sí creo que la educación en casa me ha dado ventajas. Ah, Exactamente. Esa es la... yo creo que sí. Eh, bueno, sobre todo creo que al estudiar, porque acá en la universidad ya es como que la educación es más opcional, por así decirlo. Es como que cuando empieza, claro, el curso siempre dicen, o sea, la asistencia no es obligatoria. Es como que si a un alumno no le interesa tanto o no le cae bien el profesor, puede simplemente faltar al salón y no hay problema, es como que a nadie le importa. Y después solo venir para las prácticas y ahí avanzar. Y en cierta forma, claro, uno es más libre o como que ya la educación más depende del alumno mismo que se dedica a estudiar por su cuenta. Y yo creo que sí, o sea, sentía que si a veces el profesor explicaba algo no tan bien, yo podía ir y buscar la información por mí mismo, buscar los temas en apuntes de otras universidades y más o menos así avanzar. Y claro, al comienzo creo que yo era el único que hacía eso comparando con mis compañeros, pero después, ya en segundo o tercer ciclo, es como que ya todos tienen que acostumbrarse a estudiar por su cuenta y como que después ya más o menos todos estamos en capacidad de estudiar por nuestra cuenta, pero en los primeros ciclos creo que como que era yo el que estaba más ahí adelante en eso, aunque siempre a veces sentía que ellos entendían más rápido que yo y todo, pero al final siempre terminé pasando bien todos los cursos. Y más bien, claro, ah, una cosa sería el inglés, y claro que yo por mi cuenta ya había aprendido a programar antes de que ingrese a la universidad, así que los cursos de programación, que eran los cursos de especialidad, me iba, digamos, bastante bien, digamos, pasé esos cursos con nota perfecta y no se puede, todo el mundo siempre me admiraba, mis compañeros me decían, oh, que cómo sabes tanto, pero o sea, era porque ya lo había aprendido antes de ingresar a la universidad, porque me interesaba. Y claro, pues en los cursos de programación pasé con notas, digamos, pasé con notas perfectas, y ya pues era algo que no, era como que siempre había la idea esa de que en la uni nadie pasa cursos con 20, pero yo pude pasar varios cursos con 20 porque ya eran temas que ya lo sabía antes, así que no tenía problemas. En cambio hubo cursos en los que sí
eran cosas nuevas para mí y ahí sí estuve sufriendo bastante, pero, o sea, ya eso sería una ventaja que podría decir. O sea, como era una carrera que me interesaba y ya lo había visto antes porque me interesaba, por ahí habían temas que ya sabía de antemano antes de que los enseñen en la universidad. Y sí, pienso, o sea, pienso que sí me ha dado bastantes ventajas. Eso de la libertad, de que yo pueda estudiar lo que quiera antes de ingresar. Ya. Gracias, Josías, por contarnos tu experiencia sobre ese tema que casi todos los padres le tememos, ¿no? Mi hijo estará apto para la universidad, quizás, para lo superior. ¿Hay alguna otra pregunta que todavía quisieran hacerle al invitado de este día? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, para entonces finalizar esta parte ya, nos gustaría, Josías, tú que nos puedas, desde tu perspectiva de hijo, dar algunas palabras que podamos ya cerrar esta charla, que ha sido bastante edificante para nosotros, como padres homeschooler novatos de muchos. Algunos estamos poco tiempo haciendo esta experiencia, otros recién lo van a hacer, y escucharte a ti, ya un joven logrado a través de esta práctica. Entonces quisiéramos que tú nos des palabras finales que nosotros como padres nos gustaría escuchar de ti, de un hijo, ¿no? Y que también pudieras hacernos la invitación que este 10 de agosto vamos a estar reuniéndonos con tus papás, con tu papá en este caso, ¿no? Y él también nos estará compartiendo el lado de padre, ¿no? Sí. Hoy te hemos escuchado del lado del hijo, y yo sé que en esa fecha él nos estará dando una charla en la cual quisiéramos que tú nos hagas la invitación acá a los padres que estamos presentes. Más o menos, así como invitar a todos los padres que vayan el 10 de agosto. Bueno, ya claro, iban a poder verlo, como lo cuenta mi papá. Él se debe acordar de un par más de cosas que yo tal vez no me acuerdo tanto. Y claro, él les va a poder decir más o menos cómo organizó las cosas. Y, no sé, pienso que también él lo habrá visto de otra manera, pienso, claro. Tal vez habrá tenido otro tipo de preocupaciones, tal vez sobre si iba a funcionar bien todo o no, pero yo creo que ahora también está bastante contento. Y claro, siempre sería bueno que vayan a ver qué más tiene que decir mi papá. Y bueno, algo más que quisiera decirles es que pienso que no deberían preocuparse tanto, pienso, sobre si sus hijos van a saber bien o van a estar aptos para la universidad cuando terminen, porque pienso que si les permiten que sigan sus intereses y todo, cuando llegue la edad que se decidan por lo que quieran estudiar, pienso que ya van a, digamos, ponerse una meta, digamos, de estudiar medicina, digamos, deciden postular a San Marcos, pueden realizar el primario, y cuando sus hijos mismos, digamos, se pongan así una meta, digamos, un poco grande, pienso que ya ellos por su propia cuenta van a esforzarse para estudiar todos los temas que les falte. Yo pienso que no creo que los hijos educados en casa te estén en desventaja comparando con los que han ido. Es más, yo diría que probablemente van a tener más ventaja, porque ellos mismos van a tener más claros sus intereses y van a ser más capaces de esforzarse por lo que quieren y ser capaces de estudiar por su cuenta y llegar a la altura que quieren para ingresar a una universidad, si es que deciden ir ahí o, no sé, se deciden dedicar a otra cosa. Creo que solo eso. Gracias de verdad por tu experiencia, por esta charla que ha sido tan rica, porque tu testimonio de verdad nos alienta, nos inspira a continuar esta tarea que es ardua en el homeschool. Tú lo has vivido de primera mano y de verdad te agradecemos este tiempo, todos los padres aquí presentes. Gracias por el tiempo en el que tú has estado compartiendo nuestra experiencia familiar, que ha sido bastante edificante para nosotros. Gracias a todos. Estamos dando por terminada la charla. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Será hasta una nueva charla, virtual o presencial. Nos estaremos
comunicando a través de las páginas del canal, si no se han inscrito. Y buenas tardes. Hasta luego, Josías. Un gusto. Gracias. Buenas tardes. Está buenazo. Ya. Bueno, gracias. Me alegro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Josías, me despido también. Yo salgo al final.